Hola, ¿qué tal? Yo soy Luisa Canturrios y le doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. El día de hoy vamos a usar nuevamente el hashtag Caso Devani porque ilustra muy bien las diferentes violencias que vivimos las mujeres en México. La joven regiomontana salió de fiesta y ya no regresó a casa. En primera instancia se intentó culpar a sus amigas y no al clima de inseguridad y misoginia que nos ha privado a las mujeres del placer y del ocio, porque además es usado en nuestra contra. Después su vida privada fue expuesta en los medios de comunicación. Se entrevistó con lujo de morbo al taxista, a las amigas y también a la familia. Por otro lado, la Fiscalía no solo hizo una investigación terrible, calificada por la propia autoridad como una falla masiva, sino que filtró información y mintió. Esto nos manipuló y pues se lavó las manos. Para analizar este caso, al que ni siquiera podemos ponerle adjetivos con certeza porque no hay conclusiones fiables, convocamos a un panel de personas expertas. Aquí en el estudio conmigo está Ixchel Cisneros Soltero. Ixchel, bienvenida, analista, activista y por supuesto derecho humanera. Tus arrobas, por favor. Hola, a mí me encuentran en @chelagüera, en Instagram, en Twitter y en TikTok, y estoy con Michelle L. Cisneros en Facebook. Muchísimas gracias. Tenemos también a Aminet Sánchez, quien es periodista y editora en jefe en La Lista News. Tus arrobas, por favor, Aminet, bienvenida, y las de los medios donde podamos seguirte. Claro, gracias por la invitación. Estoy en @Aminet o @La Lista News. Muchas gracias. Y tenemos también a Carlos Augusto Jiménez Zárate, que es analista específicamente en temas de redes. Bienvenido, Carlos Augusto. ¿En qué arrobas te podemos encontrar y, por supuesto, tus análisis? Hola, sí, en Twitter como @CarlosAugustoJZ y de la misma manera en Facebook. Un gusto estar aquí. Pues bienvenidas y bienvenido. Y antes de comenzar con nuestro análisis, quisiera presentarles la encuesta que tenemos el día de hoy en nuestras diferentes redes sociales. Estamos en Twitter, en YouTube y en Instagram, preguntándole lo siguiente: ¿cómo calificarías la cobertura que se ha realizado en medios de comunicación, televisoras, periódicos e incluso YouTube, sobre los feminicidios y en general la violencia contra las mujeres? A, muy bien; B, muy mal; C, no lo sé; o D, la posibilidad de opinar otra cosa. La cuenta es @canal14mx y hoy particularmente estamos usando el hashtag Caso Devani. Ixchel, ¿por qué votaste? Voté por el B porque no quiero decir que todos los medios de comunicación, pero la gran mayoría de los medios de comunicación han revictimizado a Devani, pero también a su familia y, como bien mencionabas, a sus amigas, haciendo estas entrevistas súper fuera de lugar, e incluso ya hasta se han puesto al tú por tú con el papá. Por ahí veíamos a un youtuber, ¿no?, diciéndole cosas al papá. Lo que no hemos entendido en este país es que vivimos en un país de víctimas, vivimos en un país donde el feminicidio lamentablemente es algo de todos los días, y no hemos aprendido a que esto no son cifras, no son notas, son personas a las que mataron y personas que tienen familias, a las que además las mataron violentamente, y todos estamos y todas estamos ahí morbosamente tratando de saber lo último ocurrido, y los medios de comunicación, por supuesto, que se prestan para eso y que incluso lo explotan para tener más clics. Ya veremos casos concretos, pero Aminet, ¿tú qué contestarías? ¿Muy bien, muy mal como Ixchel, no lo sé, o nos propones otra opción? No, yo voté muy mal. También. Debo admitir que soy parte de los medios de comunicación, pero me parece que ha sido evidente que la cobertura ha tenido un sesgo terrible, una revictimización. Se ha pensado poco en la familia de la víctima, se ha pensado poco en construir y dar un espacio de respeto y de dignidad a toda esta cobertura. Entonces yo voté por la opción muy mal. Gracias. Y cerramos contigo, Carlos. ¿Por qué votarías en nuestra encuesta? Sí, pues muy mal, ¿no? De hecho, yo creo que es el porcentaje que va a ser ganador. Concuerda con los análisis que he estado realizando sobre este caso. Cuando quieras presentarlos, avísanos para pedir las imágenes y que puedan acompañar también toda la data que nos vas a presentar hoy, porque justo, ¿no?, mucha de la conversación también tiene que ver con los ángulos que presentamos desde los medios de comunicación, y tú tienes un muy buen mapeo de eso. Si les parece bien, quisiera empezar con, digamos, uno de los primeros momentos en que ya se empezó a cuestionar el papel de los medios de comunicación de forma más activa, que fue cuando empezaron a circular las filtraciones de los videos, ¿no? Las primeras semanas era: el motel no grabó, no hay videos de Devani, no sabemos, ¿no?, la fiscalía lo va a estar investigando. Y de repente tenemos videos de ella en las horas previas y además pues contando toda una historia en la que se le revictimiza. Entonces, me parece importante que hablemos sobre esto. Si les parece bien, veamos un tuit de Azucena Uresti que dice: hashtag Azucena a las 10. Se dieron a conocer nuevas imágenes en las que se ve a una camioneta acercarse a hashtag Devani Escobar cuando se encontraba fuera de la fiesta previo a tomar el taxi que la llevaría a casa. Aquí lo que sabemos sobre la noche que desapareció Devani gracias a los videos.
Es un audio largo, ¿les parece que escuchemos unos minutitos y regresamos para seguir analizando? En San Nicolás de los Garza, pues cerca de ahí estaban en una fiesta. Tras llamar al Didi conducido por Juan David Cuellar, se dirigieron a la finca El Diamante, en Vía Numancia, en Escobedo, a donde llegaron a la 1:20 de la mañana aproximadamente. Ahí está el auto. Recordemos que el reloj presenta una hora de desfase por el cambio de horario. ¿Ok? Descendieron del Didi, se unieron a un grupo de jóvenes y entraron a la fiesta. A las 3:45 de la mañana, como ya hemos visto, Devani sale corriendo. Atrás de ella un joven. Ella lo empuja. Sale después. Ahorita lo vamos a ver. Ahí estamos viendo el forcejeo. Sale otro grupo, otro joven acompañado de una de las amigas de Devani. Y luego salen otros jóvenes más. Ahí están. La rodean. Hasta ahí le habíamos presentado esta parte del video. Pero vamos a ver otra parte, una siguiente parte de esta misma secuencia. ¿Sí? Nos habíamos quedado hasta ahí. En esta otra imagen, a las 3:47 de la mañana, llega al lugar, me dicen para seguirlos, llega al lugar esa camioneta. Bueno, junto con esto se hizo público también, aunque digamos no con todo detalle, pero sí que se habían encontrado ciertas cosas en su bolsa y demás, y pues la forma también, digamos, de editorializar este tema estuvo sujeta al escrutinio público. Yo les preguntaría, Azucena, por ejemplo, dice, esto es periodismo de investigación. El lado que se opone a esto dice, no, son filtraciones que están ayudándole a la Fiscalía. Entonces, cuando vemos cosas como estas, ¿estamos ayudando desde el periodismo o estamos sesgando a la población? Porque entonces, evidentemente, todo lo que vemos nos va formando una opinión. ¿Eso estorba a las investigaciones o presiona a la autoridad? ¿En dónde están paradas y parados ustedes? Si quieres, Ixchel, empezamos contigo. Yo la verdad honestamente creo que en una investigación como esta, donde además es muy público el asunto, no es como que se encontró ella mientras iba caminando los videos, ¿no? Pero así como los publicó ella, los publicaron muchas otras personas. Sí. Estos videos, estas fotografías fueron filtradas en este caso por la Fiscalía del Estado, pero es un hecho que las fiscalías, ya sean federales o estatales, lo hacen y lo hacen muy recurrentemente. Filtran esta información a sus periodistas de confianza, le podemos llamar así, para que publiquen lo que ellos quieren que publiquen o lo que ellas quieren que publiquen. No es como que te den la información y tú puedas tener acceso a toda la carpeta y después de una larga investigación de días y muchas personas involucradas puedas hacer un reportaje. Eso es periodismo de investigación. Cuando la fuente te da unos videos y tú los pasas exactamente como te los dieron en el momento en el que te pidieron que te los dieran, estás sirviendo al Estado para mandar el mensaje que el Estado quiere que mandes. Y además estás entorpeciendo la investigación porque son pruebas que van a ser utilizadas en el caso, e incluso muchos casos se han caído justo porque periodistas en este país publican este tipo de información cuando, por ejemplo, la imagen de alguno de los presuntos culpables o de las presuntas culpables y la defensa de esta persona, aunque haya sido culpable, la utiliza como se violó el debido proceso y al final termina saliendo libre. Y esto es lo que generan las filtraciones de las fiscalías, que una cosa es que al periodista o a la periodista le hagan llegar información y que con base en esa información, el periodista o la periodista haga una investigación de largo aliento, que ese sea el indicio de una investigación, es totalmente distinto a publicar el comunicado, a publicar el video, a publicar la fotografía y lo que te dijo exactamente, y además entrevistas al fiscal, ¿no? Para que dé su versión. O sea, exactamente lo que quería la Fiscalía que hicieras, lo haces en un espacio muy importante, que es en este caso en Milenio, pero como te decía, lo hicieron en muchos otros espacios. Aminet. Mira, coincido con mucho de lo que dice Ixchel, pero yo quisiera poner sobre la mesa un detalle que no pasa desapercibido. Si se fijan, es una constante que no digan de dónde salieron esos videos. Es decir, los presentan, dan un contexto, como que de manera general tratan de dar una secuencia, porque también es importante destacar que pues la secuencia tiene unos saltos brutales, o sea, pasan de una a otra hora sin decir qué pasó en ese tiempo, pero esto sin identificar la fuente. Entonces, como periodistas, nosotros sabemos que es importante identificar de dónde viene. Eso te va a permitir a ti como la audiencia tener el sesgo o tomar la información con cierta perspectiva. Al no tenerlo, me parece que limitamos mucho justamente esto, desde dónde puede ver la película, por así decirlo, el lector o en este caso
el televidente. La otra cosa que me gustaría poner sobre la mesa es esto que bien dice Luisa, y qué bueno que lo tocas desde el inicio, es este argumento de esto es periodismo de investigación. Como bien sabemos, las filtraciones son solamente la punta de la madeja, o sea, no podemos publicarlo tal cual por esto, porque históricamente se sabe que las fiscalías, las autoridades, incluso muchas veces muchos colectivos o colectivas han usado las filtraciones para posicionar ciertos mensajes o para alinear a la opinión pública hacia uno u otro lado. Entonces, sí me parece que cuestionarnos esto desde la manera pues como lectores, como espectadores y como periodistas es vital para no seguir replicando estas narrativas, porque al final es una narrativa revictimizante. Lo que vemos es que eligen exactamente cuando las jóvenes van a una tienda de conveniencia a comprar alcohol, que claramente eso sesga parte de la narrativa. Y al final del video la conductora lo que dice es, y tengo indicios de lo que traía en la bolsa, que es dejar abierta la posibilidad y todavía poner en duda pues mucho de lo que ya habían venido como trabajando, digamos, los papás en no revictimizar y en tratar de dar una buena imagen de su hija. O sea, es que me parece gravísimo que además de lo que están viviendo los padres, que es un duelo, un dolor terrible, tener que estar luchando contra estas narrativas me parece muy, muy grave. Para cerrar este bloque, Carlos, si quieres vamos contigo para ver cómo fue la discusión. Digo, llegaremos a las nuevas filtraciones, pero antes de llegar a ese punto, y me parece súper valioso que esté Amineta aquí porque justo creo que dieron una gran lección en ese sentido, pero antes de llegar ahí, nos quedan unos minutitos, quisiera preguntarte cómo fue la conversación en este panorama, digamos, informativo, porque efectivamente los medios de comunicación son, digamos, el filtro entre lo que pasa y la audiencia. ¿Cómo repercutió en cómo hablamos de este caso, particularmente en las redes? Sí, mira, si quieren podemos poner la gráfica de análisis de interacción, que creo que esa nos va a dar un mapeo general de las últimas, pues ya casi un mes, lo que estuve yo trabajando, determinando en un hashtag específico. Hubo varios hashtags, el principal fue hashtag Devani Escobar. Ahí podemos ver una línea de tiempo que va desde el 19 de abril hasta el 15 de mayo. Vemos que el pico principal pues, fue precisamente cuando se descubre el cuerpo de Devani en el Motel Nueva Castilla, y al día siguiente pues las marchas que hubo en Monterrey. Estamos hablando que en el primer pico más de 60,000 interacciones y después al siguiente día aproximadamente 40,000 interacciones. Después hubo otro pico donde se dan precisamente la presentación de estos videos en Milenio TV, ahí a modo de saber qué es lo que se estaba diciendo en este hashtag. Hice una nube de palabras, pues donde obviamente el centro fue estos videos. Y después otro pico importante fue la revelación de la necropsia, ¿no? Donde las palabras pues más fuertes fueron que fue asesinada, que el caso, y también estaba pues obviamente la periodista Susana Uresti, ¿no? Como punto central de la conversación. Pero esto nos habla también de algo muy importante. Una cosa es lo que quieren construir los medios, qué tipo de narrativa o cómo quieren modelar la opinión pública, y la otra es la interacción que se desata en las redes, que sabemos que son cuestiones complejas, donde cada vez podemos verlo más adelante. Los medios como tal, es decir, como empresas, tienen un peso muy, muy pequeño. Tiende ahora a aparecer lo que se puede denominar como periodistas influencers, ¿no? Que son los que llevan la batuta de estos grandes medios y finalmente pues son los que venden la nota, ¿no? Y impulsan estas narrativas, pero del lado contrario está una sociedad que también está, digamos, construyendo su propia narrativa en un ambiente de caos informativo, ¿no? Entonces, yo creo que se debe también poner este énfasis en estos caos que se desata toda esta, pues, olas desinformativas, porque de un lado te presentan, como dijeron, algunas partes y no todo el panorama. Ok, pues para sumar e irnos a la pausa, quisiera que viéramos rapidísimo un tuit de la periodista Mariana Limón, que dice, en el mismo sentido de lo que ya nos adelantabas, Carlos, lo siguiente: la Fiscalía de Nuevo León insiste en individualizar los asesinatos de mujeres. Dicen que Marifer fue sola a casa del feminicida, Devani fue a una fiesta y se tropezó,
Yolanda tomó veneno y se suicidó. Exigimos investigaciones con perspectiva de género, basta de mentiras, ¿no? Esto que dices. Afortunadamente, el hecho de tener plataformas, digamos, que nos permiten una conversación amplia, también permiten que juntemos nuestras denuncias. Eso creo que, digamos, fue una primera parte de la conversación. Una segunda vino después de las últimas filtraciones también relevantes en el caso. Si les parece bien, vamos a la pausa y regresamos a seguir analizando. Les recuerdo que estamos en Polémica en Redes. Nos puede usted contactar en @canal14mx, particularmente hoy con el hashtag Caso Devani. Volvemos. Ezequiel convenció a los muchachos de apoyarnos con un paro industrial para presionar. Ricardo, un paro industrial significa un enfrentamiento contra el gobierno, Ricardo, entiéndelo. Nosotros vamos a negociar. Vamos a negociar, Ricardo. ¡Espérate, hombre! ¡Vamos a negociar, Ricardo! Las tragedias nos llevan al límite. Cinema 14 presenta Días Difíciles, Función Estelar, lunes, 22 horas. Canal 14, tus causas, tu canal. Esta semana en Casa de los Alcántara... Y allí estábamos, paralizados en mitad de la calle, conscientes de que habíamos salvado la vida por unos pocos metros, pero sin saber aún, y tardamos tiempo en enterarnos, que acabábamos de ser testigos de uno de los atentados de mayor impacto de nuestra historia contemporánea. Puede escribirlo bien clarito. Esto ha sido un bombazo como Dios manda. Yo hice la mili en artillería y le puedo asegurar que esto lo ha producido una bomba. Una bomba tan gorda. ¿Quién la fabrica? Los obreros, ¿no? Las bombas las fabrican quienes saben fabricarlas. Estamos en un ministerio que aquí las partes oyen. Te digo una cosa, si quieren guerra la van a tener, se acabaron las medias tintas. Sí, no me mires así que te he calado. Lo que voy a hacer es darte un escarmiento a ti y a tu tropa de rojos. Cuéntame cómo pasó. Lunes a viernes, 14:30 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Gracias por sus opiniones y comentarios en nuestras redes sociales y gracias también ahora por su sintonía en este nuestro segundo bloque. Y Chel, antes de cambiar de tema, querías apuntar algo de lo que estaba diciendo Aminet. Sí, un poco lo que decía Aminet, ¿no? O sea, en este video en específico que hacían referencia a que compraron alcohol, a que traía algo, ¿no?, en la bolsa. Esta narrativa nos la han vendido desde el sexenio de Felipe Calderón, el de en algo andaban, ¿no?, y por eso les pasa lo que les pasa. Y al final de cuentas, independientemente de que anduvieran en algo o no anduvieran en algo, el Estado está obligado a darnos seguridad. Más allá de nos tomemos unas chelas, no nos tomemos las chelas, traigamos condones en nuestra bolsa, hagamos lo que sea que querramos hacer con nuestra juventud, aún así el Estado está obligado. Entonces, no nos compremos esta narrativa que viene desde el sexenio de Felipe Calderón, porque nos ha traído más de 300,000 personas muertas, ¿no?, en homicidios dolosos y más de 100,000 personas desaparecidas, que si en algo andaban, pues es un montón de gente en nuestro país que en algo andaba y el Estado debería de poner las manos a trabajar porque no lo están haciendo bien y solo estamos culpando a la víctima como siempre. Y creo que ahí también podríamos tener la reserva de información desde los medios, porque como bien dices, ni las calificaciones, ni la vida sexual, ni ninguno de estos datos son importantes a la hora de hablar sobre un crimen que le pasó a alguien, ¿no? El tema es el crimen, punto. Sí, sacó 5 en historia, pues, ¿qué? Reprobó segundo de secundaria, de ¿y eso qué? ¿No? Bueno, pues déjenme sumar 2 tweets para actualizar la discusión a las filtraciones más recientes. Uno de Jacobo García, el periodista del País, que dice: 2 exclusivas de El País América, él dice exclusivas, del País América sobre el peritaje de la línea 12 y la autopsia de Devani Escobar desmontan la verdad oficial. Dice él, ¿para qué sirve el periodismo? Ahora usted puede estar de acuerdo o no con quien gobierna, pero ya sabe lo que trataban de ocultarle. Lo cual, pues, discutiremos porque de algún lugar salió, ¿no? Y probablemente sea de otra autoridad. Y otro de Elena Reina, que es la periodista que firmó la nota en la que se publicó el contenido de esta segunda autopsia,
en la que pues, se contradecía la versión del accidente. Y dice lo siguiente: lo importante es que fue asesinada y lo sabían, no cómo iba vestida, ni con quién salió, ni qué tomó, porque insinuar que se suicidó o se cayó pone en riesgo a todas las demás. El derecho a la verdad y a la justicia es de todas. Quiero poner estos dos tweets sobre la mesa porque yo estoy de acuerdo con una parte de lo que dicen estos dos colegas, por supuesto, pero sin querer pasaron por encima de la víctima principal, que es la familia, filtrando información a la sociedad, que claramente era sensible para el padre, incluso él lo tuvo que decir después, ¿no? Entonces, ahí quisiera empezar contigo, Ixchel. ¿Se vale? ¿Es efectivamente desmontar una verdad oficial o también es llevar agua para el molino de ciertos medios? Porque al final, pues también es una filtración, ¿no? Es una filtración y lo que le faltó al país, sin duda, fue entrevistar a la familia y preguntarle a la familia si podía publicar esta información. Y justo yo vi una entrevista con la reportera, bueno, la escuché, perdón, con Gaby Barkentin y Javier Risco en la mañana, donde le preguntaban si se le habían acercado a la familia y ella decía que no, cuando la familia abiertamente había dicho que no iba a hacer pública esta investigación, porque quería esperar cuál era el proceso de la fiscalía y evidentemente si no, la iba a hacer pública. Entonces creo que ahí el derecho de la víctima y de la familia iba primero que cualquier nota periodística, más allá de que con esto se desmantelara la historia de la fiscalía. Por ahí también tenemos un tuit de Nayeli Cortés Cano, que también es una gran periodista, que dice: la ética periodística subordinada al clic, al escándalo, a los seguidores. Replicar con la verdad no es agredir, ni censurar, ni atacar la libertad de expresión e información. Bien dice Barkentin, periodismo más lento en aras de la precisión y del respeto. Y por mí, esta parte, la del respeto, el respeto a la víctima, a una familia completa que se ha tenido que enfrentar a cosas que jamás pensó que se iba a enfrentar y todos los días está no solo defendiendo a su hija, sino en busca de la justicia para su hija, era lo mínimo que podía hacer el país, hablar con la familia antes de publicar esto. Sí, yo concuerdo. Y bueno, en un primer momento creo muchas de nosotras y muchos de nosotros pensamos que había sido la familia quien había decidido utilizar a los medios para contar su versión y después supimos que no, Aminet. Y me parece muy valioso lo que hizo La Lista, que fue hacer de esto un editorial también, ¿no? Claro, mira, de primer momento lo que nos pasó esa noche fue justamente, leímos la nota y dimos por hecho, malamente dimos por hecho, que había sido filtrada o más bien publicada con autorización de la familia. Entonces decidimos nosotros publicar, citando al país, que había salido esta información. Después, ustedes saben que minutos después salió el padre a decir que había sido una filtración y que ellos particularmente habían cuidado que esta información no saliera. Eso prendió nuestras alertas. En la redacción lo que dijimos fue, a ver, es información que claramente nuestra audiencia busca, porque tengo que enfatizar, y me parece que eso es importante, que la audiencia tenga el contexto. El caso de Devani es de lo más leído en los sitios de internet en las últimas semanas. Entonces, sin duda era información que nuestra audiencia quería saber, pero no era el origen que nosotros pensábamos inicialmente. ¿Qué decidimos hacer? Borrar la publicación y dejar una nota del editor. En la nota del editor lo que decíamos es que tras confirmar el origen de la información, La Lista News había decidido eliminar el contenido. Y nos arriesgábamos a dos cosas. Primero, pues a que nos criticaran porque habíamos publicado sin verificar, lo cual admitimos totalmente, pero también me parece que como medios de comunicación tenemos que reconocer cuando nos equivocamos. Y en este caso decidimos hacerlo público, y algo que quiero poner sobre la mesa porque creo que es muy destacable y porque creo que los medios de comunicación tendríamos que valorar un poco más, es la respuesta de nuestra audiencia. A nosotros recién publicamos, nos llegaron algunos mensajes, algunos tweets, justamente cuestionándonos esta publicación. Entonces, que tu audiencia como tal te empiece a cuestionar y a preguntar, claro que te mueve muchas fibras. Y como periodistas, que además, muy equivocadamente, siempre creemos tener la razón, necesitamos entender por qué la audiencia está diciendo lo que está diciendo. Y luego cuando nosotros decidimos eliminarlo, las muestras de apoyo y los tweets y los mensajes fueron favorables. Como les decía, hubo quien nos criticó porque claramente en nuestro proceso editorial algo falló, pero decidimos dar un paso atrás para reajustar esto, y me parece que es parte del proceso de deconstrucción que tenemos que hacer los periodistas y los medios de comunicación, porque
creemos que ya no va a volver a pasar, que estamos aprendiendo, que este caso de Ebony nos va a preparar para los próximos, pero lamentablemente es que no vuelve a ocurrir, porque lamentablemente estamos en un país donde la violencia contra las mujeres es súper común y las narrativas no terminan ahí. Entonces, creo que desde la lista decidimos hacer eliminar este contenido y hacer un ajuste a nuestros procesos, pues para en la medida de lo posible blindarnos lo más posible y darle a la gente, esto un poco lo que decía marketing, que citaba Ixchel, tomarnos un poco más de tiempo para corroborar la información y para tener la información más precisa y luego entonces salir. Llegaremos a las recomendaciones porque efectivamente ya tendríamos que haber aprendido, pero bueno, hay herramientas disponibles, ¿no? Para seguir aprendiendo, como bien dices, Aminet, porque es verdad que estamos en este proceso todas y todos quitándonos sesgos. Y Carlos, antes de ir contigo, quisiera que viéramos 2 tweets. A mí me pasó un poco igual que en el momento en que tuvimos la junta editorial, en el noticiero que conduzco al mediodía en La Octava, pues dijimos, vamos a decir que hay un segundo peritaje, porque además al día siguiente de que salió esta nota del País, lo confirma el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, dice, efectivamente, hay 2 peritajes, vamos a buscar que se homologue, digamos, una versión y vamos a trabajar entre autoridades federales y locales. Entonces, nosotros, para como dar esa información, pero no pues caer en lo mismo que el País, dijimos, bueno, se confirma que hay un segundo peritaje, es lo que sabemos, ¿no? Vamos a esperar, digamos, a que la autoridad emita una nueva opinión. Y a mí lo que me pasó fue que me llovieron una serie de mensajes diciéndome, ¿por qué no exhibiste a Azucena? Y de repente el caso se volvió hacia otra periodista, ¿no? Lo cual a mí me pareció pues muy particular. Nunca me había pasado que era, ¿por qué no estás confrontando otras versiones periodísticas? Y claro, revisando lo que había pasado alrededor de esta filtración del País, pues ella también la retoma en la noche y después se publican unas capturas de pantalla, ¿no? Quisiera que viéramos un tuit de la cuenta de Mario Escobar, que justo publica una captura, supuestamente, de una conversación con un teléfono que se atribuye a Azucena Uresti, en la que pues le dice esto, ¿no? De, oye, Fren, ¿por qué no quiere contestar el fiscal? Ya saben que voy con la fiscalía. Azucena contesta después en un mensaje que dice lo siguiente, aquí 2 respuestas a preguntas que me han hecho. Primero, evidentemente, yo no escribí el mensaje que se me atribuye. Estamos investigando lo sucedido, pues yo estaba a punto de entrar al aire. Mi último mensaje fue a las 21:30 y alguien se tomó una atribución sin mi consentimiento. Pero bueno, Carlos, quería ir contigo para que viéramos esto, ¿no? Efectivamente, como nunca, hay un escrutinio público a cómo estamos cubriendo la información. Y los actores, como las víctimas directas, están confrontándonos en las redes sociales, pero también nuestra audiencia, ¿no? En mi caso, escogimos no hablar sobre otros periodismos porque tampoco tenemos todas las herramientas, por lo menos para que sea espacio de un noticiero, ¿no? Esta es una mesa de análisis, pero en ese momento dijimos, pues, no sabemos qué haya pasado, no podemos entrarle a ese asunto, entonces enfoquémonos únicamente en, digamos, la información. Pero inevitablemente la cobertura de ciertos medios, y específicamente de Milenio, ha sido un tema de discusión, como bien decías tú hace rato. Sí, así es. No sé si podamos ver lo de la red en Twitter para que podamos ver claramente, y ahí viene dentro de esos tweets que acabas de mostrar. Es muy claro que en esta conversación sobre este lamentable hecho que pues a todas luces lastima no solamente a la familia, sino a la sociedad de Nuevo León, a la sociedad mexicana, y pues nos recuerda otra vez que estamos inmersos todavía en esta espiral de violencia, ¿no? Entonces, en este mapeo que yo hice, ahí se concentran más de 240,000 interacciones. Es un mapeo completo donde podemos ver que el nodo central pues, es Azucena Uresti, ¿no? Y debido a estos y otros tweets que ella estuvo realizando y que curiosamente pues en estos días como que ha guardado un poco de silencio, ¿no? Entonces, esto va contrario también. Hay otros tweets muy importantes de ciudadanos, incluso también... Para decirlo también, hay trolls, hay algo de bots, muy pequeño, o sea, la cantidad es muy pequeña en comparación con otros hashtags. Te puedo decir que el 80% de esa red es orgánica, lo cual quiere decir que hay un interés genuino de la sociedad por este caso y otros, ¿no? Entonces, precisamente sobre esto, hay un tuit que enlazaba al caso de Yolanda Martínez. Ese tuit estuvo vigente, digamos, estuvo vivo durante casi 10 días. Entonces, eso te habla de que las personas están interactuando y se están inmiscuyendo en estos casos y de alguna manera haciendo una presión social.
Yo creo que, como bien lo acabas de mencionar, las audiencias están, digamos, en un proceso evolutivo. Aún falta mucho porque sí, como bien dices, en estos casos se trata a veces de generar likes, de generar vistas, de monetizar la tragedia, por así decirlo, porque pues en estos grandes tweets o influencers de este tema, en gran medida de lo que se pudo ver es que buscaban pues vistas, ¿no? Más allá de la justicia, que obviamente la familia de Devani busca, ¿no? Y gran parte de la sociedad quiere saber y también quiere la verdad y la justicia, ¿no? Que llegue a este y otros casos, porque como bien dijeron, pues es una larga lista en estados como Nuevo León, Zacatecas, etcétera, ¿no? Guanajuato. Entonces, ahí está el tema. ¿Importa la sociedad? Sí importa. La medición de opinión sociodigital indica que es genuina esta preocupación por lo que está pasando con las mujeres, ¿no? Especialmente con estos feminicidios. Nos quedan 2 minutitos. Quisiera que hablemos de ni siquiera sé si decir su nombre para no echarle más, bueno, un youtuber famoso, ahora que decías, no solo los medios de comunicación, sino la gente que en general monetiza de la tragedia. Otra de las coberturas que estuvo muy sobre la mira fue la de este youtuber, que pues también tenía disque exclusivas, pero tampoco pues trató de forma muy ética a la familia, ¿no, Ixchel? Y creo que también a veces en esta desconfianza que generan los medios corporativos, el otro extremo tampoco está suficientemente bien fiscalizado. Sí, totalmente. Al final, ahorita además, nos estamos poniendo a revisar el trabajo de los medios tradicionales de comunicación, pero, o sea, quienes tienen estos espacios también tienen una responsabilidad, también tienen una audiencia y también tendrían que tener ciertos códigos de ética, no solamente estos grandes medios de comunicación. ¿Por qué? Porque están informándole a la sociedad y porque tienen una audiencia muy importante, incluso muchísima gente se está educando por medio de las cosas que ellos o ellas dicen al aire y tendrían que tener ciertos estándares. Por ahí justo tenemos un tuit de Abismada-Bajo, una fotoperiodista que además sigue mucho el tema de mujeres en general, no solo de feminicidio. Dice, la Fiscalía de Nuevo León se la ha pasado dándole exclusivas, entre paréntesis filtraciones, a medios de comunicación sobre el caso de Devani Escobar, y a estos les ha ganado más el afán del clic y el rating que el de hacer periodismo. Poco les ha importado su memoria, la familia de ella y la verdad. Y justo lo que mencionabas ahorita con este youtuber, al final, el papá de Devani lo señala por estar hablando al respecto de su hija y todavía se le pone al tiro. O sea, no solamente te quedas ya con la ofensa previa, sino que además cuando te está diciendo el papá de una víctima que no hagas eso, ¿no? Que no trates así a su hija, que no hables así sobre su hija, todavía te atreves a salir a confrontarlo. Entonces sí creo que ahí hace falta por lo menos un poquito, una pizca de solidaridad y de empatía o de saber el país en el que viven, porque honestamente no entiendo cómo es posible que alguien salga a hacer este tipo de cosas al aire y que tenga seguidores. Todavía eso es peor, que haya gente que les vea, que les siga, que gracias a las pautas que tienen ganen millones, como ganan muchas personas en YouTube, por hacer este tipo de cosas. Déjenme, Aminet, Carlos, ir a una pausa y regresamos con ustedes. Y antes le recuerdo a nuestra audiencia la pregunta que le estamos haciendo en Twitter, YouTube e Instagram, que es la siguiente. ¿Cómo calificarías la cobertura que se ha realizado en medios de comunicación sobre los feminicidios y la violencia contra las mujeres? A, muy bien, B, muy mal, que creo que por primera vez tuvo una votación unánime aquí. C, no lo sé, o D, la opción de sumar su propia opinión. Estamos en @canal14mx, hoy con el hashtag Caso Devani. Volvemos. Atrás quedó el silencio. Tu música. Tu sexualidad. Tus ideas. Tu palabra. Altavoz Radio. El medio del SPR para ti. Para nosotros. Toma el altavoz. Mi nombre es Elena Poniatowska Amor. Recuerdo que el 2 de octubre en la noche vinieron a verme y entonces me contaron que estaba terrible Tlatelolco, que había zapatos, que había sangre en las escaleras, que todas las flores estaban pisoteadas.
fui y sí me impactó. En ese momento pensé, bueno, cualquier periodista que se preste a ser periodista y no escriba sobre el 68, pues ¿cómo se va a llamar periodista? Empecé a ir a Lecumberri a recoger los testimonios de los que ya estaban presos y las madres de familia que me decían, si ya me han quitado a mi hijo, ¿qué más me pueden quitar? Yo tenía todo el altero de entrevistas y no se podía publicar, porque había una orden de que ya no se hablaba de ese tema. Hasta que vino Neus Espresate, vio todo el montón de papeles y me dijo, yo te lo publico. Y luego los amenazaron, le dijeron que le iban a volar la imprenta. Y él dijo, miren, yo estuve en la Guerra Civil de España, sé lo que son los bombardeos, ya decidí, ese libro se publica. 1968 cambió la vida de México. Gracias a los muchachos de ayer, hoy somos más fuertes y le quitamos algo de su impunidad al poder. Ya estamos de vuelta en este tercer y último bloque de polémica en redes. Sugería, Ixchel, que veamos justo la data, los detalles sobre este tipo de coberturas que se hicieron alrededor del caso Devani, y para ello quisiera que viéramos un tuit de la cuenta @kiosbebe, que dice: Mafian TV tiene 23 videos monetizados con más de 2 millones de reproducciones cada uno, donde ha difundido información falsa, amarillista y tendenciosa en torno al caso de Devani Escobar. Y bueno, ahí se explaya en un hilo explicando exactamente por qué. Y quisiera que pues, le demos la oportunidad, digamos, a toda la gente que ha hecho estas coberturas, tanto en gigantescos medios de comunicación nacionales como en sus propias cuentas de redes sociales, de que quizá de verdad nos hace falta perspectiva de género a todas y a todos, ¿no? No hay muchas herramientas de las que tengamos conocimiento para hacer coberturas éticas, y que desde nuestra propia trinchera le dediquemos un poco de tiempo a esto. Y para ello yo aportaría este tuit de ONU Mujeres México, que dice: los medios de comunicación contribuyen a visibilizar los casos de violencia contra las mujeres y con ello generar incidencia pública para que se haga justicia. Sin embargo, hay que cuidar la forma en que se transmite la información. Creo que por muchos años nos pasó esto de, bueno, entre más espectacular sea, pues más le duele a la gente y entonces a lo mejor genera más conciencia. Hoy sabemos que no, que eso pues revictimizaba y era terrible para las familias y para la sociedad. Pero bueno, debido a justo que no había, digamos, una práctica homologada de buenas prácticas, dos periodistas en nuestro país, Cristina Salmerón y Carla Casillas, hicieron este manual, la verdad, maravilloso, con casos muy concretos además, ¿no? Casos que lastimaron mucho a nuestra sociedad por sus malas coberturas, diciendo esto sí se hace, esto no se hace, y sobre todo por qué, ¿no? En esta como pedagogía. Entonces, yo abriré la conversación para decir, pues qué más, ¿no? ¿Qué más tenemos que conversar, visibilizar y aprender para que no tengamos coberturas como la que acabamos de ver? Si quieres, Aminet, vamos contigo. Creo que primero tenemos que apostar por la autoevaluación, o sea, revisar hacia el interior de nuestras organizaciones, medios de comunicación o no, porque me parece que esto tiene que permear a todo el país, qué tan bien estamos haciendo las cosas, y qué también me refiero a qué tanto respeto, qué tanta dignidad, qué tanto estamos ayudando a no afectar el proceso de búsqueda de justicia de las víctimas o de los familiares de las víctimas. El manual que mencionas, Luisa, me parece fundamental. Creo que tiene que ser una lectura obligada de cualquier periodista y creador de contenido, porque como bien dicen, ahora ya se está consumiendo la información en todos lados, entonces sí creo que tendría que permear a todas estas esferas, pero adicional a ello creo que necesitamos abrir el diálogo y estar abiertos a escuchar no solamente a quienes piensan como nosotros, sino a quienes nos retan o nos desafían y nos hacen ver en qué nos estamos equivocando. Como yo les decía, aparte de la experiencia de la lista, somos una organización que me gusta pensar que es un poco más horizontal, que podemos opinar respecto de qué publicar y qué no, con qué nos sentimos orgullosos de que publiquen nuestro medio, pero sí creo que nosotros estamos en un medio privilegiado, por así decirlo. Hay muy pocos medios que tienen esta oportunidad de debatir y de decir, oigan, yo no quiero publicar eso, o yo no concuerdo con esta visión, o este ángulo no me parece que es el que va a abonar a una mejor cobertura. Nosotros hemos buscado estos espacios para
hacerlo, pero hay colegas que platicaba hace unos días con varias de ellas, que son mujeres, y me decían, es que yo cuando lo digo me van a dejar sin trabajo. Y tampoco la idea es esto, dejarle los espacios a esta gente que piensa todo el tiempo igual. Creo que es un terreno que tenemos que ir ganando entre todos, escuchándonos, compartiendo las mejores experiencias. Hay países que tienen códigos de ética, sus medios mucho más fortalecidos, digamos. Creo que también podemos hacer uso de esas buenas prácticas y nada, siempre estar abiertos de verdad a lo que nos comenten las audiencias y los mismos integrantes de los equipos. Sí, sin duda, porque además también siempre somos mucho más duros y duras con las mujeres, ¿no? Los hombres en los espacios prime de la noche tuvieron coberturas muy similares y pasaron desapercibidos, ¿no? Y ahora vemos en quién está concentrada la crítica, en Azucena y en Elena del país, pero ¿qué está pasando? ¿Qué tanto estamos nosotros exigiendo un proceso limpio a las fiscalías? ¿O qué tanto estamos hablando de, a ver, el Estado vive una crisis de violencia contra las mujeres? Me parece que ahí la discusión se giró hacia otro lado. No digo que si está bien o mal, me parece que debieran haber discusiones complementarias y eso es lo que deberíamos buscar en todos los espacios. Totalmente de acuerdo. Déjame, Carlos, justo poner un tuit de Adriana Buentello, que dice, el fiscal de Nuevo León debe renunciar, no hay más. No es posible que la Fiscalía Estatal accidente, entre comillas, y suicide, entre comillas, a las mujeres que desaparecen y aparecen muertas en la entidad, en medio de sus declaraciones machistas y misóginas. Y la verdad es que efectivamente, como dice Aminet, hay pocas exigencias, o al menos en mis burbujas mediáticas, no he visto tanto la presión hacia quienes tienen la mayor responsabilidad, que son justo las autoridades. No sé qué hayas visto tú, creo que todavía nos queda un análisis más, ¿no? Sí, así es, podemos presentarlo de los tweets más relevantes y va justo, como dice Aminet, en hacia dónde se enfoca, ¿no? La conversación social. Se está enfocando ahorita principalmente, porque así están los datos, donde dicen tweets más relevantes, podemos ver una tabla ahí, y esta hipótesis que yo planteo de cómo los medios, hablando de la ética que deben de tener como organizaciones formales y las no formales, que son los youtubers, canales de streaming, etcétera, se saltan. Si existieran esos códigos o si existieran esas reglas, se las saltan porque ahora son las personas, no son los medios. Entonces, no veo ninguna cuenta de multimedios, de ningún medio. La veo como nodo principal de la conversación. Veo a personas, a periodistas, porque son las personas las que hacen pues las historias, ¿no? Entonces, eso también está cambiando. Quizá a lo mejor no lo vemos porque si analizamos uno por uno o cada tweet, pues a lo mejor sí vamos a tardar en comprender, pero cuando vemos un mapa general, global de lo que está pasando, podemos entonces vislumbrar hacia dónde va, ¿no? Y entonces yo tengo esta hipótesis, los medios están apostando a la personalización, a sus periodistas influencers, para pues poderse brincar estos códigos de ética, estas reglas, estas normas que como bien dicen, pues se tienen que ir abonando, ¿no? Para que no vuelva a suceder esto o en menor medida vaya sucediendo menos, pero además hacia dónde están orientando la narrativa, la conversación. Como bien dicen, pues está centrada en estos periodistas, porque pues son los actores principales, ¿no? Pero si nosotros, bueno, en la nube de palabras que yo logré extraer en el último pico, que fue el 13 al 15 de mayo, es muy claro, hay una exigencia de justicia, ¿sí? Y hay una señalización de esta conversación muy clara, fue asesinada. Entonces, en ese caso es, digamos, que también esta parte del análisis, ya no tanto de los retweets, y quién tiene más retweets, sino el análisis pormenorizado, y esto, pues obviamente ahí entran algunas tecnologías para hacer esto, pero a veces nos centramos en quién tiene más retweets. Pero cuando esta nube de palabras, lo quiero decir aquí, es de tweets originales, ¿no? Entonces, no se tomó en cuenta los retweets ni quién era el más influencer, sino, a ver, vamos a juntar todos los retweets, todos los tweets originales, y de ahí vamos a sacar qué está sucediendo, de qué están hablando los usuarios, que como lo dije, fue una interacción 80% orgánica. Entonces, sí hay un interés real, quizá, como lo mencioné hace algún momento, estamos en esta etapa de evolución, ¿no? De tanto como usuarios exigir contenidos y como hacedores de contenidos, hacer contenidos de alta calidad, con un poquito de espera, no al bote pronto. En esta era yo sé que es muy difícil, cada quien quiere subirse a estas olas virales por los motivos que sean,
pero sí tenemos que hacer pausas, ¿no? Y yo creo que en estos temas delicados es imprescindible hacer estos análisis con pues un tiempo de espera, un tiempo de reflexión mayor. Nos decías que, por ejemplo, fue asesinada, fue de los tweets orgánicos y originales de lo más mencionado. ¿Qué otras cosas viste en esta nube? Mira, había pues obviamente las menciones del caso, de los videos, también del gobernador de Nuevo León, de la periodista, incluso estaba del influencer, del youtuber. Es decir, las personas no son tan así como pensamos, ya no, yo lo puedo decir, en estos análisis ya, digamos, microscópicos, ya no son tan influenciables. Quizás sí gana el morbo, porque finalmente sabemos que lo que conlleva la desinformación, a las fake news, a las noticias falsas, pues es el morbo natural, ¿no? Por mencionarte muchos casos, recientemente hubo la fake news de una balacera, ¿no? Y no hubo ningún video que mostrara hechos de sangre, pero había una cuenta que dijo, si llego a 1000 likes, te paso videos. E inmediatamente sobrepasó los 1000 likes. Entonces, eso te habla, ¿no? También de la gente, pues también una parte todavía está en esa pues narrativa de buscar el morbo, ¿no? Entonces, pero no fue tan potente como otros tweets que sí estaban informando. Entonces, yo tengo la esperanza y creo que estos programas inciden en esta educación sociodigital, en esta evolución sociodigital de los contenidos. Pues justo déjenme ir para allá para cerrar esta emisión de Polémica en Redes. Nos queda un minutito por persona para mandar un último mensaje, recomendación, comentario para nuestra audiencia. Yo solo trataría de, digamos, dirigirlo hacia que no necesariamente critiquemos actos individuales, aunque es válido señalarlos porque solo así podemos aprender todas y todos, sino los sistemas, ¿no? Lo que siempre hemos dicho, Ixchel, todas y todos estamos influenciados por este terrible machismo, por las malas prácticas, y lo que hay que hacer es irlas quitando, ¿no? Entonces, ¿con qué se despedirían? Yo rápido nada más voltear a ver a las instituciones educativas, qué estamos haciendo ante esto, ¿no? Cómo estamos educando a nuestras infancias, a nuestras juventudes. Incluso, tú estudiaste varios años después que yo en la misma escuela, a mí no me dieron periodismo con perspectiva de género. No, a mí tampoco. Entonces, creo que desde ahí, ¿no? De quienes estudiamos periodismo, quienes estudiamos comunicación, si no nos están dando estas herramientas, ¿qué se puede esperar? Yo lo tiraría mucho más allá, yo me iría a las primarias, a las secundarias, a las preparatorias, para quien sea que estudie esto sepa de qué estamos hablando. Y lo otro, que dejemos de revictimizar a la mujer que fue asesinada. Lo último que de verdad, no solo la familia, sino la víctima, pero lo último que se merece en nuestro país es que estemos culpando a las víctimas de la violencia. Un minutito, Aminet, para cerrar. Gracias. Pues yo recomendaría a nuestros colegas periodistas y a los medios de comunicación que hagamos conciencia respecto del papel que jugamos en la sociedad y de lo mucho que podemos influir, ayudar a erradicar o al menos disminuir esta violencia estructural a la que nos enfrentamos las mujeres día a día. Yo creo que eso, desde distintas narrativas, desde distintas plataformas, con distintos voceros, podemos ayudar a cambiar esto que hemos vivido en los últimos años. Muchísimas gracias, Aminet. Y Carlos Augusto, ¿con qué te despedirías tú? ¿Con qué últimos mensajes? Y creo que también tips digitales, porque luego, sí, bueno, en periodismo nos faltan años luz, en educación digital creo que, ¿no? Todavía hay mucho que aprender también como periodistas y como audiencias. Sí, así es un poco lo que menciona Ixchel, ¿no? La educación es muy importante para abrir estos debates entre las personas, porque finalmente las personas tienen que empezar a abonar en esos temas, ¿no? Desde también los medios, los influencers, la cuestión social, política, etcétera. Se ha estado, digamos, entrando al tema, pero no de lleno. Entonces, si nosotros como, digamos, sociedad tardamos más en meternos en esos temas, pues obviamente vamos a seguir unas dinámicas pues ya que son obsoletas, ¿no? Yo creo que abrir los temas como perspectiva de género en la familia, en las escuelas, así como alguna vez empezó a dar la educación sexual, etcétera. Entonces sería muy importante, ¿no? Para que pues desde niños vayamos formando ciudadanos, ¿no? Con esta perspectiva de género
y que ya de una vez se acaba esta violencia contra las mujeres, porque es insostenible todo lo que está pasando, ¿no? No solamente en México, sino a nivel mundial. Pues Ixchel Cisneros Soltero, Aminet Sánchez y Carlos Augusto Jiménez Zárate, muchísimas gracias a todas y a todos por su participación. No va a ser una sorpresa, pero les presento los resultados de nuestra encuesta. ¿Cómo calificarías la manera en que las redes sociales y los medios de información están haciendo la cobertura y redacción sobre los feminicidios y la violencia contra mujeres? Bueno, eso tal vez sí es un poco sorpresivo. Muy bien, tiene el 13% de los votos. Muy mal, 80% de los votos. No lo sé todavía, 3%. Ojalá esta emisión le haya ayudado un poquito. Y otra opción, 4%. Muchísimas gracias a todas y a todos, gracias sobre todo a nuestra audiencia y a quienes hacen posible este programa y nos vemos en la siguiente Polémica en Redes. A continuación, Cinema 14. Días difíciles. Clasificación B. Adolescentes.